Dios le bendiga. Este es el hermano Jorge Afanador. En el programa Reflexiones Bíblicas de hoy estaremos dando en secuencia el tema que hemos venido desarrollando durante muchos meses, haciendo mención de tres grandes pueblos en la historia bíblica que son de relevancia e importancia, no porque lo diga simplemente la historia, sino porque las escrituras de una manera diáfana y muy clara lo enseñan, y categóricamente nos los enseñan de tres pueblos reales que ningún estudiante serio en las escrituras debe de ignorar a la hora de exponer y enseñar relacionado a estos tres pueblos, llamados judíos, gentiles y la iglesia. Y hoy vamos a tocar la parte de las bendiciones que han sido dadas a los gentiles. Para ello tenemos la cita bíblica de Hechos, capítulo 17, verso 30 al 31, donde dice, y estoy leyendo de la versión antigua, versión Casidoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, 1602. En esta versión vamos a leer en el capítulo 17, verso 30, reitero, verso 31. Dice así: en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres que en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Dice el texto, empero Dios. Es una expresión que da a connotar el énfasis, la insistencia divina de Dios en llamar, invitar y a la vez manifestar el deseo, y con ello damos a entender que es la perfecta voluntad de Dios, según hemos leído en este texto, de que todos los hombres sean salvos, sin excepción de personas, sin excepción de razas, sin excepción de etnias, etcétera, hermano. O sea, Dios manda a todos los hombres, dice, arrepentirse en todo lugar. En todo lugar. Quiere decir que el texto indica que Dios, y es la manera en cómo el Espíritu ha revelado a través de esta escritura, que el deseo de Dios siempre ha sido, hermano, que ninguna persona se pierda, sino que todas procedan a un arrepentimiento individual y con el deseo también de un arrepentimiento universal. ¿Por qué hemos tomado esta cita bíblica para esta ocasión? Porque realmente, aunque el escritor dice empero, dando la connotación que no ha sido la primera vez que el Espíritu
ha manifestado el deseo que todos los hombres sean salvos. Inclusive en la escritura de los evangelios, en Juan capítulo 3, verso 16, dice la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que ese texto, con el texto y el contexto, indica que Dios, y en su perfecta voluntad, siempre ha deseado que todos los hombres sean salvos. Aquí no hay ninguna especie en estos textos de arbitrarianismo, o sea, de que Dios haya sido un Dios o es un Dios arbitrario, de que unos se pierden y solamente un grupo selecto ha decidido Dios salvar y traerlos al conocimiento de su verdad. Eso no es lo que dice la Escritura. Si el hombre no ha respondido al llamado de Dios, no es porque Dios determinó de antemano que unos se perdieran y otros se salvaran. Esa manera y esa forma de Dios arbitrariamente no se conoce ni se revela dentro de las Escrituras. Aunque hay textos en la Biblia que aparentemente se ven como si unos se perdieran por la manera en que surgió la elección divina. Pero no es así, porque es que Dios conoce la mente y el corazón de los seres humanos. Mire, Dios sabe, como dijo en el libro de Mateo, Dios conoce cada uno de nuestros cabellos y cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Pero Dios sabe quién se va a perder, pero Dios sabe quién se va a salvar. Pero Dios, como Él es amor, y su justicia y su amor no permite que unos se pierdan por designación divina, sino por voluntad propia de sí mismo, porque Dios creó a todos los hombres, nos dio unas facultades para que nosotros decidiéramos, eligiéramos, tomáramos el camino correcto, conscientes de la verdad y de manera voluntaria, con el deseo y el deleite de poder servir a Dios con un corazón sincero, limpio y entregado a Él. Él nos dio esa capacidad de elegir, esa capacidad volitiva de escoger. Porque mire, un texto del cual vamos a dar énfasis es acerca de las bendiciones a los gentiles. ¿Cómo fue que los gentiles vieron una puerta abierta para salvación? ¿Cómo fue que los gentiles se le abrió la puerta y privilegios de poder ser alcanzados mediante el Evangelio? Esto llegó a ser posible. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Aunque en el plan perfecto de Dios, en el programa que Dios estableció desde el Génesis, Dios estableció, hermano, una forma que usted y yo muchas veces no las entendemos, pero Dios traza tiempos, Dios muda los tiempos, Dios cambia reyes, Dios cambia los tiempos, Dios brega de una manera diferente, siempre de manera perfecta, en pro a su creación,
con el fin de traer al hombre al conocimiento de la verdad. Mire, y esto llegó a ser posible, aunque al principio Dios utilizó un pueblo, una nación, como hemos reiterado un sinnúmero de veces, que Israel, desde los lomos de Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis, Dios quiso formar en los lomos de Abraham y lo formó porque hizo promesas, hizo pactos. Dios hizo una promesa a este hombre de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y mire, si todas las naciones de la tierra serían benditas en él, es porque Dios iba a abrir una puerta de salvación, una puerta de oportunidad, no solamente a la descendencia de este gran hombre de Dios simplemente, sino que su descendencia, no solamente Dios describe que sería como la arena del mar, sino también, como dice otras escrituras del Antiguo Testamento, Israel iba a ser el luminar, el receptor, la luz para muchas naciones. Serían los siervos, aquel especial tesoro que Dios lo llamó para hacer luminar a todas las naciones y traer luz a otras de las naciones a través del mensaje que Dios pondría en los labios de este grande pueblo de Dios llamado Israel, hermano. Ahora, ¿cómo fue que los gentiles vinieron a recibir y a ver esa puerta de salvación, de oportunidad? Amén, de bendición para ellos. Bueno, mediante la muerte, mediante la resurrección y mediante la ascensión de Cristo a los cielos, y posteriormente por medio de la venida del Espíritu Santo. Cuando leemos en Hechos capítulo 10, verso 45 al 48, estos textos nos dan una luz de cómo los gentiles fueron alcanzados, amén, mediante el evangelio y la manifestación de la obra del Espíritu Santo en ellos. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 10, verso 45. Y se espantaron los fieles de que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? ¿Quién? Los gentiles, que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. ¿Quién? Los judíos. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Mire qué bendición grande, donde aquí vemos la entrada de los gentiles recibiendo el evangelio. Mire otra escritura en Hechos capítulo 11, verso 17 y 18. Dice: así que si Dios les dio el mismo
don también como a nosotros. ¿Quién? Los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, ¿cómo vamos a impedir la obra de Dios aún en otra etnia, en otras lenguas, en otro pueblo que no era pueblo? Dice, entonces oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y yo no tengo que estar citando muchas otras citas bíblicas que se relacionan a ello para probar que los gentiles que no eran pueblo, y como dice la escritura en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los judíos. Y aquellos que no eran pueblo, a los que creyeron en su nombre, a los gentiles les dio potestad, Dios mediante el Espíritu, de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos que de dos pueblos Dios hace un pueblo. Y vamos al análisis, que el análisis es que cuando miramos el contexto de dos versículos, simplemente de los tantos que tengo marcados aquí en el bosquejo, dos versículos que evidencian que Dios abrió una puerta para que los gentiles recibieran al Espíritu Santo, y el mismo apóstol aquí dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Los judíos. ¿Pero qué tipo de judíos? En este caso son judíos convertidos al Evangelio. Judíos, aquellos que, ya habían recibido la promesa también del Espíritu Santo. Porque la iglesia al principio era compuesta de judíos solamente. Y como el Espíritu fue añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, y empezó a traer el Espíritu Santo y abrir puertas a los gentiles, porque Cristo no murió solamente por los judíos. Cristo murió por toda la humanidad. No sé de dónde sacan estos calvinistas o el calvinismo radicalistas, hermano, para decir que solamente Dios murió por los que ya son salvos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios murió para, a través de su muerte, brindar salvación a todos aquellos que respondan, que vengan al conocimiento del Evangelio. Y usted podrá decirme, bueno, pues ya usted lo ha dicho, los que estamos salvos, pero la puerta de la salvación no se ha cerrado, porque Dios sigue salvando a gentiles, Dios sigue salvando a judíos. Aunque la era y el tiempo profético del programa profético de Dios para Israel no está abierto todavía como pueblo para ser salvos y entrar a lo que dice la promesa y las profecías, especialmente en el libro de Daniel y Daniel capítulo 9 de las 70 semanas. Pero hoy, a través del Evangelio, hay judíos que están entrando al Evangelio y han venido a ser parte de la iglesia. Y estoy desglosando o explicando esto porque hay una gran confusión realmente, y hay un problema
existe una comprensión errónea de la historia, mal fundada y mal documentada. Y es que por el hecho de Dios haber rechazado, por el hecho de Israel haber rechazado al Mesías, el pacto o los pactos que Dios hizo, de ninguna manera con Israel han sido revocados, porque todavía el plan de Dios está con este pueblo. Pero al rechazar Israel al Mesías y al entrar la iglesia, o sea, los gentiles, venir a ser parte de la iglesia, muchos, y esto lo digo por la falta de conocer propiamente la historia de manera correcta en cuanto a Israel y lo que la Escritura nos revela acerca de este pueblo especial, es que muchos han señalado que la iglesia ha venido a ser un reemplazo de Israel. Eso es totalmente erróneo. Y eso, como dijo un gran pensador escatólogo, dijo, eso es hacer mala teología. Eso es teología mala, teología alegórica. ¿Por qué? Porque Dios no ha desechado a su pueblo. Si Dios hubiera desechado a su pueblo, la manera de haber dicho o de decir, bueno, Israel ha venido a ser el reemplazo, y la iglesia, ha venido a ser el reemplazo de Israel, pues podía ser aceptado de esa manera figurativamente, pero jamás, porque Dios ha trazado planes y propósitos y un programa muy especial proféticamente con la iglesia, que en gran forma ha sido diferente al plan y propósito que Dios tiene con Israel. Israel es un pueblo, la iglesia es otro pueblo. Y hay promesas que Dios le dio a Israel que nunca se cosecharán en la iglesia como pueblo escogido de Dios también, llamada la iglesia. Las promesas de Israel siguen latentes. El programa de Dios, reitero de nuevo, eso lo he dicho en muchos programas, sigue latente con Israel. Amén. Y eso de decir que de dos pueblos Dios hizo un pueblo, hay que saber explicar en el contexto que el apóstol Pablo, amén, lo ha señalado en el capítulo. Fíjese bien, vamos a leer unos versículos muy interesantes. En el capítulo 3 del libro a los Gálatas, en el versículo 25, vamos a leerlo desde el verso 25, dice, mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Una vez que ha venido la fe y que ha venido el evangelio, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, no solamente a los gentiles, sino también a los judíos, el evangelio. Amén. Dice, porque todos sois hijos de Dios. Oiga, hacemos un paréntesis aquí, hermano. Una pausa. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí está hablando de la experiencia de haber sido salvos, de haber experimentado la experiencia del nuevo nacimiento. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Dice, porque sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judíos, no hay judío ni griego, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos por la fe, herederos de vida eterna, herederos de la salvación y de la vida eterna. Aquí el hecho de que Gálatas capítulo 3, verso 28 diga, de dos pueblos Dios hizo uno, esto no implica que el uno como entidad dejó de ser uno para ser el otro. En el matrimonio los dos vienen a ser una misma carne, según Mateo 19, 4 al 6, sin perder la identidad de su género, ni de su personalidad. Son dos uno, dos pueblos, pero cuando él dice aquí de dos pueblos hizo uno, no se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, sino a aquellos que han alcanzado salvación mediante el Evangelio. Judíos que han respondido al Evangelio, porque todavía el pueblo judío en su totalidad, aquellos que no han rendido su vida al Mesías, porque el pueblo judío no reconoce a este Mesías que murió en la cruz. Solamente un grupo le han conocido, como los apóstoles y los que se convirtieron, los que registra Hechos y los que de una manera u otra han venido siendo alcanzados de manera individual por el Evangelio. Esos han venido a ser parte de la iglesia, que son considerados pueblo, pero pueblo redimido en la sangre, mediante el acto de confesión de sus pecados y de haber reconocido a Cristo como su Salvador, no como el Mesías, sino como su Salvador, porque el pueblo de Israel le conocerá como el Mesías cuando Él venga en su segunda venida. Y el punto de enfoque paulino relaciona a Gálatas capítulo 3, verso 28, enfatiza sobre la importancia de la unidad e igualdad de todo hijo de Dios que nos une con Cristo mediante la conversión del nuevo nacimiento, hermano. Por eso, para entender esta revelación y su profecía, hermano, todas estas cositas, es imprescindible conocer la historia real y literal de este pueblo, con mucha más originalidad en el Antiguo Testamento. La historia se sigue paso a paso de forma lineal y sistemática, en especial con este pueblo. Léase lo que dice Romanos, capítulo 11, verso 1. ¿No ha desechado Dios a su pueblo o lo desechó? No, porque también Pablo era judío, amén, de la tribu de Benjamín, y Dios no lo había desechado. Y Israel solamente tropezó nacionalmente, y tropezó no para caer y nunca más, jamás levantarse. No, Él se levantará. Y ese Israel que vive en desobediencia
amén, en todos estos siglos que han pasado, este Israel, de ahí Dios va a sacar un pueblo redimido también, y por el perdón que dará el Mesías a ellos cuando verdaderamente como pueblos, amén, nacionalmente se arrepientan y se vuelvan a Dios de todo corazón. Y eso lo dice Jeremías 31, verso 31, donde Dios le dará un corazón nuevo y hará un pacto nuevo con la casa de Jacob, hermano, con la casa de David. En conclusión, la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. 3000 años de historia, hermano. Dos pueblos distintos, intransferibles, y sus promesas jamás se mezclan en el camino de la historia y la profecía. Las distinciones sociales, étnicas, de géneros, nos dividen. Israel viene de Abraham, el padre de la nación hebrea, y la iglesia nace en el libro de los Hechos de los Apóstoles, compuesta de judíos y gentiles. El énfasis del texto de Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿A quiénes se refiere este texto bíblico? ¿Se refiere a todos los judíos como pueblo? No, hermano, eso está más claro que el agua. Eso está claro que el agua. Sacar ese texto fuera de contexto es hacer un pretexto, hermano, fuera de lo que es una interpretación hermenéutica clara, sencilla y práctica. No hay que buscar excesos. Ahí mismo lo dice: de Cristo, los que han sido bautizados en Él, estáis revestidos de Él, hermano. Por eso, ¿respondieron todos los judíos como pueblo al llamado del Evangelio? No, pero sí de manera parcial y selectivamente como individuos. Muchos respondieron al Evangelio durante el ministerio de los apóstoles. Eso lo dice Hechos capítulo 4. Muchos se iban convirtiendo, muchos judíos, hermanos, pero ahí no se cumplió la promesa de la restauración total del pueblo. El primer sermón de Pedro fueron 3000 y el segundo fueron ¿cuántos? 5000. Respondieron al Evangelio muchos. Esos que respondieron al Evangelio mediante la fe, ya vamos a terminar, en Cristo, fueron bautizados en Cristo y se han revestido de Él, lo cual han venido a ser uno en Él, aparte de su estatus étnico, social, cual pertenecieron y permanecieron en la fe en Cristo Jesús. Reflexión, y terminamos con esto. En el Antiguo Testamento, esto no representaba una rivalidad de una pared intermediaria. ¿Ok? Reflexión es que en el Antiguo Testamento, reitero, esto representaba una rivalidad de una pared intermediaria. Por tanto, Cristo la abolió, esta pared, mediante su muerte y resurrección. Hasta aquí vamos a tener esta reflexión, hermanos. Hay mucha información, muchos textos bíblicos. Tratamos de utilizar uno o dos textos bíblicos más céntricos para hacer esta exégesis importante. La iglesia, hermano, no enseñe que la iglesia es un reemplazo de Israel. La iglesia no es Israel. Amén. Ni Israel, como dijimos, es la iglesia. Amén. Y seguimos adelante. Ponga un like,
si hay preguntas, usted las puede hacer, siempre y cuando sean preguntas sanas, con buena intención. Las podemos responder, hermano, como hemos respondido muchas otras preguntas sobre algunas cosas que hemos dicho anteriormente. Pero de dos pueblos sí hizo un solo pueblo. La iglesia y los judíos convertidos al evangelio. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ponga un like, suscríbase para que sigamos recibiendo esta información que estamos comunicando a través de estos medios. Es para mí un placer y un honor haber compartido esta palabra. Amén.